¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y nos tocó la corriente del psicoanálisis. Mi equipo está integrado por su servidor, Chandy Raúl Alejandro, Jiménez Pot, Lorena del Rosario, Mike Kep, María de Los Ángeles. Y aquí estamos presentando unas pequeñas imágenes. Antes que empezar, me gustaría decir que la corriente del psicoanálisis es algo muy importante, fundamental. No muchos conocen de ella. Es por eso que en esta diapositiva lo que buscamos es que ustedes conozcan más a ella a profundidad y que sepan los conceptos, su concepto, el significado, los objetivos, y espero les guste esta pequeña exposición. Vamos a empezar diciendo corriente psicológica. El psicoanálisis se define como un conjunto de teorías psicológicas y técnicas terapéuticas que tienen su origen en el trabajo y las teorías de Sigmund Freud. La idea central en el centro del psicoanálisis es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. Con base a lo anterior, podemos distinguir tres elementos fundamentales en el psicoanálisis: el método para explorar los procesos mentales inconscientes de la persona, la técnica para tratar enfermedades mentales, las teorías que se derivan de la aplicación de los dos puntos anteriores. Pues acá podemos decir que, pues como dice el último elemento, se aplican con relación a los dos puntos anteriores ya mencionados, y pues la idea central del psicoanálisis es que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. Pasamos al siguiente punto. Acá una imagen. Pasamos ahora sí al siguiente punto. Nos dice, ¿cómo surgió? Surgió de un método terapéutico para determinadas enfermedades nerviosas. Sigmund Freud fue el estudio de la histeria, a través de la cual llegó a la conclusión de que los síntomas histéricos eran causados por conflictos psíquicos internos reprimidos. Con los años llegaría a la condición de que los trastornos mentales tienen su origen en la sexualidad. Y pues acá lo que podemos sacar es que Sigmund Freud estudió la histeria y llegó a la conclusión de que los síntomas histéricos son causados por conflictos psíquicos reprimidos. Y ya con el paso del tiempo se dio cuenta de que los trastornos mentales tienen su origen en la sexualidad. Y surgió pues para determinadas enfermedades nerviosas. Pasamos al siguiente punto. Lo salté, perdón. Significado. Bien, el significado es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento y sentidos de modos de pensar del paciente. Esto último es muy importante porque se va a basar a partir de la comprensión y el comportamiento y sentidos del paciente. La palabra psicoanálisis proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental, y el análisis, que significa examen o estudio. El psicoanalista es la persona profesional, bien sea psicólogo o psiquiatra, que practica el psicoanálisis mediante el análisis del inconsciente del paciente a través de métodos de asociación libre, interpretación de los sueños y actos fallidos. Pues acá, pues, es la persona psicoanalista, ya sea un psiquiatra, ya sea un psicólogo, pues va a practicar el psicoanálisis mediante el análisis inconsciente del paciente. Pasamos la imagen. Pasamos al siguiente punto. Aquí se presentan los principales representantes. El primer representante importante para la corriente del psicoanálisis es Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. A continuación se muestra una imagen de cómo era Sigmund Freud. El segundo es Alfred Adler. Fue un médico y psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como la psicología individual. Fue un colaborador de Sigmund Freud y un cofundador de su grupo, pero se apartó de él en 1911 al divergir sobre distintos puntos de la teoría psicoanalítica. Acá les presentamos una imagen de cómo es Alfred Adler. Y el último es Carl Gustav Jung.
Fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial de del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de la Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y la Psicología Fundada. Y acá se muestra una imagen de cómo era Carl Gustav Jung. El siguiente punto nos dice el objetivo del estudio. El objetivo del estudio del psicoanálisis. El objetivo del estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Hay que tener en cuenta eso. Los contenidos inconscientes tienen un papel determinante en la vida psíquica. El método a utilizar es el análisis clínico. Y acá una imagen representativa. Bueno, pues vamos a continuar con las principales teorías, leyes, principios o estructuras. Los principales aportes de la teoría psicoanalítica desde Sigmund Freud. Las diferencias, escuelas y tendencias. Como podemos ver, son bastantes y son muy largos, así que vamos a hablar un poco, o sea, vamos a describir un poco de ellas. Freudianos clásicos y contemporáneos. Sigmund Freud, 1856-1939. Creó un modelo de la mente asumiendo unas pocas bases teóricas. La vida psíquica es activa por energía de dos tipos de fuerzas pulsional. En su primera teoría de las pulsiones fueron la pulsión sexual y la pulsión de autoconservación. En la segunda teoría de las pulsiones fueron las pulsiones de la vida, pulsiones de la muerte o sexualidad y agresión. La siguiente es la rama bioniana de la escuela Klein. Friedboy, disculpen, no lo sé pronunciar, Friedboy de 1897 a 1979, relacionado y luego apartado de Sigmund Freud y Klein, desarrolló un nuevo lenguaje para su teoría del pensamiento. Introdujo la idea de la mente infantil. Primero experimenta un avance de impresiones y emociones llamadas beta elementos que no aportan ningún significado y deben ser evacuadas. La siguiente es la rama whiteana de la teoría de la relación de Ojaptora. Donald Wyckoff, 1896-1971, describió como un ambiente habitado por una madre suficientemente buena es capaz de hacer que el infante pueda crear representaciones de sí mismo y de otros. La siguiente es Psicología del Self. Fue fundada en Estados Unidos por Heinz Code, 1913-1981, quien hizo un foco en la sensación individual del sí mismo, en particular en relación con un desarrollo y la regulación del narcisismo. Remarcó el rol necesario de los padres en los ciudadanos de las personas y luego del analicista a la hora de reflejar empáticamente los estados del self del niño y de esa manera que éste pueda idealizar su alter ego, la generalidad y la transferencia, lo cual más tarde va a soportar al niño, luego al paciente, como un objeto en sí mismo hasta que el niño haya internalizado sus funciones regularmente. La última es el psicoanálisis relacional, fundado por Steve Michel, disculpa, en 1946-2000 en los Estados Unidos. Refutó la teoría pulsional de Freud, fundada biológicamente para sugerir en su lugar la teoría del conflicto relacional que combina interacciones internalizadas, imaginarias y reales con otros significativos. Vamos a pasar al siguiente punto que nos dice los conceptos importantes. Freud reemplazó el método de la hipnosis por el de la asociación libre. Observó que sus pacientes creaban con él una relación de afecto muy especial. A esto se le llama la transferencia. Los conceptos más importantes son el inconsciente, la sexualidad y la transferencia. Esos tres puntos, o sea, esos tres son los más importantes, como lo acaban de mencionar, que son pues el inconsciente, la sexualidad y la transferencia. Siguiente punto nos dice, ejemplo de cómo se trabaja. Acá se muestra cómo se trabaja en el psicoanálisis y nos dice lo siguiente.
El marco óptimo en el que se desenvuelve un proceso psicoanalítico consiste en una o más sesiones semanales, idealmente de 2 a 4 sesiones, donde el sujeto es invitado a decir libremente, sin restricción alguna, sus pensamientos que se vienen espontáneamente a la mente. Es lo que se le llama la regla de asociación libre. Se privilegia la posición extendida para el paciente recostado en un diván y el analicista sentado atrás, fuera de la vista del paciente. Con esto se busca que toda la concentración del sujeto se dirija en el mundo interior. En terapia psicoanalítica, en cambio, se trabaja usualmente frente a frente y el psicoanalista tiene una mayor participación en el desarrollo de las sesiones. En cuanto a la duración del proceso, si bien es difícil precidir el tiempo estimado, también es cierto que conforme existen avances y un proceso tangible, es posible ir evaluando en el transcurso de la posibilidad de determinar un proceso. Una terapia psicoanalítica usualmente dura de 6 meses a un año, sin embargo puede extenderse varios años. Bueno, pues acá nos muestra una pequeña diferencia en lo que vendría siendo un un psicoanalista y un, y un, ay, y un, bueno, o sea, nos vienen mostrando más o menos una pequeña diferencia, ¿no? Que acá como dice que en la terapia psicoanalista es donde se trabaja usualmente frente a frente y acá en la psicoanálisis se trabaja pues la persona recostado en un diván. Pues usualmente, como nos dice acá, pues tarda de 2 a 4 sesiones y pues el tiempo estimado no es, pre- no es, no es predecible porque pues puede tardar hasta de meses a años. Entonces, pues es, es un, es un- es una escuela es una corriente un poco complicada, por así decirlo. Ahora se presentan las ventajas. Es la base de la mayoría de los tratamientos terapéuticos. Permite hacer consciente lo inconsciente. Trata los problemas desde su origen o raíz. Al llegar a la fuente del problema se eliminan varios síntomas. Las desventajas son las siguientes. Es una terapia larga, el tratamiento es costoso, todo es asociado con cuestiones sexuales, para todo hay una explicación, mecanismos de defensa. Saca una pequeña imagen alusiva. Y acá la conclusión. La conclusión que llegó tanto yo como mi equipo la pusimos y la pusimos en un pequeño, en un pequeño texto que dice, después de haber realizado la investigación del tema del psicoanálisis, pudimos conocer que es una práctica que se realiza hoy en día en la cual puede durar meses o años al ir a las sesiones. Todo depende de lo que el paciente necesite. Por otra parte, pudimos conocer sobre el fundador de esta práctica terapéutica, que fue Sigmund Freud, en donde surgió por la búsqueda de un tratamiento clínico para pacientes neuróticos, históricos históricos y por ello llegó a la conclusión de que esto era causado por conflictos psíquicos internos reprimidos. Tras búsqueda de información pudimos conocer a sus 3 representantes más importantes y por supuesto sus principios, teorías, leyes, etc. Pero también conocimos sus ventajas y sus desventajas al acudir a ella y su objetivo que básicamente es trasladar los recuerdos del yo al super yo. Eh, bueno, pues la siguiente diapositiva, pues ya vendría siendo la bibliografía, donde buscamos la información, todo eso. Y pues espero haya sido de su agrado esta pequeña exposición del psicoanálisis. Tal vez nos haya faltado información, pero tratamos de reducirlo lo más pequeño posible para que ustedes puedan entender un poco más sobre el psicoanálisis. Muchísimas gracias.